El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06. Hoy tuvimos 12 minutos de cadenas, Cerca de 9 minutos una cadena del gobierno y 3 minutos y un poquito más una cadena del Consejo Nacional Electoral. Créannos que nos genera unas complicaciones para quienes tenemos evidentemente formatos, entrevistas, comentarios, etcétera. Termina siendo una complicación, pero nos corresponde evidentemente cumplir, porque así lo dispone tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de Comunicación. Pero es lo que pasó un poquito para explicar a nuestra audiencia. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Grato saludar a los tiempos a la doctora Nina Pacari, quien es una de las dirigentes históricas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Ha sido legisladora en varias ocasiones, fue canciller de la República, fue jueza de la Corte Constitucional. Le saludo a Nina Pacari. ¿Cómo le va, doctora? Bien, muchas gracias. Buenos días, tanto a usted, a quienes hacen la radio y a quienes nos escuchan. Buenos días. Gracias a usted por la gentileza. A ver, yo quiero pedirle a usted un criterio sobre lo que está pasando ahora mismo con el movimiento indígena a partir de esta sorpresiva decisión de Jaime Vargas de apoyar una candidatura presidencial, la candidatura del candidato de la Alianza UNES, Andrés Arauz. ¿Esto podría generar un impasse a la interna de la CONAIE? ¿Cómo le ve usted, doctora? Bueno, vale señalar primero en que uno de los principios fundamentales con el que se rige el movimiento indígena, la CONAIE a su interior, es el mandar obedeciendo. Y por eso la conducción de las autoridades se tiene en sentido horizontal. Esto es, que no decidimos, y me incluyo en ese sentido porque he sido dirigente, no decidimos el presidente, el Consejo de Gobierno. Deciden desde las bases, desde las dirigencias intermedias, locales, porque es toda una estructura territorial. En consecuencia, el mandar obedeciendo es un principio sustancial en el movimiento indígena. Ahora bien, cuando alguien de las autoridades sale por fuera de ese pronunciamiento, no es que sale todo el movimiento, sale esa persona con ese pronunciamiento. Y por ello el del mandar obedeciendo que se aplica al interior de nuestros pueblos, de la organización. En consecuencia, al momento, por ejemplo, ya existe el pronunciamiento de la Confederación de Pueblos y Organizaciones de la Nacionalidad Quichua, que integra a 18 pueblos en toda la región interandina, parte de la costa y también de la sierra, de la Amazonía, donde estamos los pueblos quichua, en que quien sale de esta decisión no nos representa y en consecuencia ya le ha deslegitimado al señor Jaime Vargas, porque ha desacatado la decisión colectiva que han adoptado en las distintas instancias. En consecuencia, eso no repercute para decir, bueno, ¿cómo es lo que está? Son cuestiones que se dan, y en este caso se ha dado un pronunciamiento desatinado o rompiendo con la decisión colectiva, y pues ahí está, tendrá que rendir cuentas en el Congreso de la CONAIE, o en una asamblea, en fin. Por otro lado, también a nivel del propio Consejo de Gobierno de la CONAIE, pues el ente colectivo ha hecho un pronunciamiento el día de ayer señalando en que la decisión del Consejo de Gobierno es mantener y cumplir con la decisión colectiva, y llamándole pues a que no salga de las filas, en este caso a Jaime Vargas. Por lo tanto, lo que sí debemos conocer, por más que haga su pronunciamiento, hay un régimen colectivo, hay una estructura, y a eso responde en el caso de todo el proceso de la organización. Jaime, que uno u otro se va, es cierto, ahí lo ven, y bueno, pues también es el finiquito respecto de
sugestión, la deslegitimación, la desautorización, y que en efecto pues ha demostrado incapacidad en la conducción de todo el movimiento. Jaime Vargas podría ser sancionado por haber roto este principio del mandar obedeciendo que usted nos está señalando y el no haberse enmarcado en una decisión colectiva como usted nos está explicando, doctora. Puede ser en el Congreso, por ejemplo, pero eso ya lo decidirán a nivel de las organizaciones, tanto regionales cuanto provinciales, locales, que son con sus delegaciones las que participan en la estructura. Puede ser. Y yo creo que al menos como mínimo el llamado de atención o el hecho de, en nuestros casos, se suele, por ejemplo, decir no volverá a ser autoridad a nivel nacional, bueno, pues depende de qué nomás, pero eso ya le corresponde a la organización. Y en este caso, para esa decisión, al menos yo creo que ya hay pronunciamientos previos en de señalar que no representa, que se ha deslegitimado y que ya está por fuera y su pronunciamiento no tiene ningún eco al interior del movimiento indígena, salvo a los que no conocen y hacia afuera dirán, bueno, con esto se suma a lo de Arauz. Y ahí hay que mencionar una cuestión también. En el caso de los pronunciamientos de la región amazónica, como nos conocemos, quiénes somos, quienes están al frente de las organizaciones, en fin, en el caso de grupos que se han expresado en ese sentido, son los que han estado con Correa. Así es que no es que aumenta un voto o no para Arauz, lo que sale es hacia lo público como que fuese algo nuevo, pero es una cuestión que sabemos con quienes estamos debatiéndonos al interior del movimiento, que hay un grupo, pues por cierto, que de hecho ha estado con el correísmo, que se vuelve a pronunciar ahora y que no nos coge de nuevo en ese sentido. Ahora bien, tanto la CONAIE cuanto Pachacutic, y ahí yo le quiero pedir que nos explique, que le explique a la audiencia la diferencia entre el uno y el otro. O sea, yo tengo claro que Pachacutic nació como el brazo político de la CONAIE en su momento y a partir de aquello hubo la primera participación electoral de Pachacutic en 1996. Pero hoy Pachacutic y la CONAIE ¿son lo mismo o van por cuerdas separadas o cómo está funcionando? Y le hago esta pregunta porque está claro que hace pocos meses, a propósito de la nominación de Yacu Pérez Guartambel como candidato presidencial, hubo un impasse con la CONAIE que en cambio estaba promoviendo las precandidaturas de Leonidas Sisi y del propio Jaime Vargas, doctora. De hecho, en el caso del movimiento indígena vino debatiendo desde la década de los 70, los 80, respecto de todo su proceso organizativo y de lo que se caracterizaba como lo reivindicativo, es decir, reclamar derechos, reconocimientos de derechos para sí como pueblos originarios, amplía la cuestión y cuestiona el modelo de Estado. Y para eso es el de la construcción del Estado plurinacional que se plantea como tal, tornándole orgánico a la continuidad histórica, dígase en el lenguaje antropológico, lo étnico-cultural. Pero lo otro es la situación de clases, es decir, de la pobreza que existía y en consecuencia se hace orgánico la lucha de clases y la perspectiva de la continuidad histórica. Solo en esa base sustancial es lo que genera para que sea la construcción del Estado plurinacional. Entonces, en la década de los 80 se debatió cuál sería la estrategia. Y en ese entonces, recordarán, estaban de por medio los movimientos de izquierda revolucionaria, las fuerzas irregulares en Perú, en Colombia, en fin, era un contexto distinto. Y el movimiento indígena debatía qué hacemos como estrategia. Entonces se planteó como estrategia la lucha no solo extrainstitucional, con los levantamientos, las movilizaciones, las marchas y las distintas actividades que se pudieran realizar, sino también la lucha institucional, es decir, ingresando por la vía de la participación política para cambiar también desde la institucionalidad, desde adentro, para que se vaya en construcción del Estado plurinacional. Por lo tanto, responde que una cuestión del movimiento indígena como proceso, como organización, como continuidad histórica, y lo de Pachacutic es una estrategia y por lo tanto no es el objetivo, es un medio. Y en eso de hecho van a haber tensiones porque las normas o el espacio de participación son distintas. En un caso como movimiento indígena hacia el interior su proceso organizativo es una cuestión, pero ya en el desenvolvimiento
es otro el escenario, es cierto, pero lo que conjuga o debería conjugar es el proyecto político. Sea Pachacuti tiene que ir con el proyecto político que hemos construido, no solo para la CONAIE, sino para todo el país, que eso es la propuesta que se ha delineado el movimiento indígena. Entonces, desde ese ángulo, yo creo que cuando hay incumplimientos, rupturas de decisiones a veces colectivas, en fin, y falta de un entendimiento entre Pachacuti y CONAIE, surgen los puntos de tensión como los que hemos visto en estos tiempos en el ámbito nacional. Pero que de una u otra manera, cuando ya se toman las decisiones, solemos decir, más allá de los errores, de las fallas estratégicas, en fin, avanzamos con las decisiones que están. Y por eso, en este caso, pues, tanto la CONAIE a medias, diríamos, en este caso por haber estado al frente Jaime Vargas, pero desde lo que es Cuarrunari, de lo que es la CONAICE, es decir, las regionales de la costa, se trabajó en una sola posición por Pachacuti y así avanzamos porque está de promedio un proyecto político. Ahora, yo en un comentario precedente, y le quiero trasladar lo que yo comenté a modo de pregunta, doctora Nina Pacari, ¿por qué cuando Virna Cedeño, quien fue compañera de fórmula de Yacu Pérez, expresa públicamente su apoyo a Guillermo Lasso, no pasa nada? O sea, yo no he conocido de que esto haya incomodado a la dirigencia de Pachacuti o a la dirigencia de la CONAIE, la postura de Virna Cedeño, pero sí ha incomodado la postura de Jaime Vargas en apoyo al otro candidato, Andrés Arauz. O sea, me da la impresión de que ambos casos no han sido medidos con la misma vara. Doctora, me gustaría un comentario suyo al respecto. No, al contrario, a lo mejor no lo han difundido, no lo han hecho público, pero ha habido reacción de la propia, en este caso la Confederación Quichua de Cuarrunari, porque de hecho, diríamos, va en un pronunciamiento distinto, pero ahí hay una cuestión que se toma en cuenta al interior del movimiento indígena. La señora Vilma Cedeño no es militante de Pachacuti en sí, no es miembro del movimiento indígena. Entonces ahí se tiene también cuidados porque ahí está de por medio lo que en interpretación intercultural se llama el sujeto individual, que es de la lógica occidental, y tenemos que aprender también a respetar. Entonces el movimiento indígena no actúa ciegamente, a ver, aquí condenamos, aquí no condenamos, porque se toman todas las pautas del caso. Sin embargo, han señalado que no están de acuerdo con esa decisión, pero ya responderá la señora, porque no es ni de las estructuras de la CONAIE, ni tampoco de la estructura de Pachacuti como tal. Y como usted bien conoce, la Constitución y el Código Orgánico señalan que los movimientos políticos o partidos políticos pueden presentar como candidatos incluso a personas que no pertenecen a ningún partido político, y en esas alianzas se dan. Si no comprendemos eso, claro, llegamos a la conclusión en blanco y negro, ¿por qué no miden con la misma vara a los unos y a los otros? Entonces, para el movimiento indígena, en su responsabilidad y en su seriedad, cuentan todos estos factores, pero sí han hecho su pronunciamiento de decir, no estamos de acuerdo en que digan, pues, como voto responsable se inclina por un lado, porque no es cuestión de responsabilidades. Yo creo que son aquí también cuestiones de ejercicios de derechos que están de por medio, y lo que vamos como parte de un proyecto político con pronunciamientos colectivos también está de por medio en la palestra. Esto querría decir entonces que se mantiene inalterable la postura colectiva, como usted nos ha explicado, tanto de la CONAIE cuanto de Pachacuti, de no respaldar a ninguno de los candidatos finalistas. Así es, y no solamente, yo creo que hay que superar esa cuestión del mal menor, no solo mal menor, aquí sería mal peor, dicen en nuestras organizaciones, ¿no? Porque el voto nulo es también una opción en democracia, más todavía cuando el artículo 147, numeral 3 del Código Orgánico del Código Orgánico de la Democracia dice claramente que si el voto nulo supera el 50%, es decir, la mitad, se anulan las elecciones. ¿Y por qué es eso? Porque, de hecho, en democracia, si ha habido, pues como ha sido denunciado sobre el fraude, con todos los problemas que están, con el cansancio ciudadano que existe y con la duda respecto del sistema de conteo automático, que es donde se han focalizado respecto del marco de corrupción, o digamos en este caso del fraude, entonces resulta que hay una opción democrática y como tal debe conseguirse, porque siendo en ese caso
mandantes del pueblo ecuatoriano, bien puede también optar por aquello y dar un giro, lo que sería histórico, lo que no se ha dado en el caso del Ecuador, con el voto nulo, que contempla, como digo, también expresamente en el 147, numeral 3, dar un giro para desde el pueblo cambiar la dinámica de lo que estamos en proceso electoral. Ahora, y concluyo señalando solamente en que no se trata solo de un voto ideológico como se ha señalado. Desde mi punto de vista me parece que se trata de un voto ideológico y estratégico para poder cambiar el sistema de desigualdades en tema electoral en el cual nos encontramos. En ese sentido, ¿no era mejor apoyar directamente a una de las opciones, doctora? De ninguna manera han señalado, y yo comparto eso con las organizaciones. ¿Por qué? Porque tanto lo que significó los 10 años del Correato, de hecho fue de persecución, y eso todo se podrá decir, pero también fue de una afirmación del modelo neoliberal, del fortalecimiento del capitalismo, de beneficiar al sistema financiero, sobre todo porque el gran ganador en este caso fue el sistema financiero. Por lo tanto, a la vista de los pueblos indígenas es que el benefactor, que es Arauz Correísmo, con el beneficiario, que es Lazo y la derecha, Partido Social Cristiano, Creo y todo lo demás, son parte de la misma componente y de los mismos que han estado tanto en el poder cuanto en cuanto al beneficio. Ese es el enfoque que ha hecho el movimiento indígena. Y en consecuencia, frente a eso, de hecho, es la opción democrática, que no es para estar pues atacando, así como se señala. Unos estarán por Arauz, otros estarán por Lazo. En el caso del movimiento indígena se sostiene tanto con su voto ideológico y estratégico, porque pretende sentar las bases, la concienciación de que es posible una reacción desde el pueblo para poder cambiar tanto más si el pueblo es el soberano. Ahora, les van a decir a ustedes, como dicen algunos, ¿no? Porque estamos en un momento tan complejo, de tantos radicalismos y de tantas descalificaciones, ¿no? Que para alguna gente no hay medias tintas. O sea, es correísta o es anticorreísta. O sea, para alguna gente no hay medias tintas. Les van a decir a ustedes que con el voto nulo le están haciendo el juego al correísmo. Porque claro, hay una campaña de ciertos sectores que descalifican a quien en su legítimo derecho decide no votar por ninguna de las dos opciones, que es una opción válida el voto nulo, como no es el voto blanco, como votar por cualquiera de los dos, por Lazo o Arauz. Pero ustedes les van a decir que le están haciendo el juego a Arauz, al candidato del correísmo, doctora. Bueno, diríamos las intolerancias, por cierto, van a ir por eso, porque también querrán sus adhesiones. Y lo grave en el Ecuador es que en el tema de la política ya no hay una reflexión profunda, sino una deslegitimación, un ataque, los insultos, y eso desprestigia el propio quehacer político. No queremos tampoco caer en la trampa de que, bueno, para que no nos digan que hacemos el juego. También sería hacerle el juego a la derecha y pronunciarse así, con que son lo mismo, y ya estamos dando el fundamento del por qué. Que fuese pues simplemente sin razón, hasta para decirle hacen un juego a la derecha o un juego a Arauz. De ninguna manera. Lo que está muy claro es una posición distinta donde identifican a los dos finalistas como parte de la misma componenda y como parte tanto de la derecha conservadora como del populismo de derecha, que son lo mismo, y lo que en su actuación han demostrado lo mismo, han cogobernado, han sido beneficiarios, y frente a eso yo creo que hay una opción de pueblo, y como pueblo pues el voto nulo, sin caer en la presión ni en la trampa de que nos acusen de una manera o no, porque a fin de cuentas tenga memoria el país. Los únicos que salimos a luchar en las calles, defendiendo no solo los derechos de los indígenas, sino de los ecuatorianos, y que siempre nos dicen, ¿cuándo van a hacer una movilización? ¿Cuándo salen a defendernos? Hemos sido los pueblos indígenas. Por lo tanto, con cualquiera de los dos que esté de por medio, se dé o no, y nosotros lo que aspiramos es a que el voto nulo sea el triunfador por los quiebres frente a toda la situación política grave que tenemos, que es el pueblo el que le dará salida. Esas son las reflexiones y los análisis que se han realizado sin temor a que nos estén endilgando de un lado o de otro, pero que es un posicionamiento claro, democrático, amparado en la Constitución y también como opción democrática. Quiero cerrar esta muy interesante entrevista con Nina Pacari a propósito de esto último que ha dicho sobre
sobre el papel protagónico que han tenido los pueblos indígenas en las protestas, sobre todo desde el levantamiento de 1990. ¿Qué opina usted sobre lo que pasó en octubre del 2019? ¿Y qué opina sobre el informe de la Comisión de la Verdad, que fue integrada esa comisión por la Defensoría del Pueblo para justamente analizar los excesos en el uso de la fuerza por parte del Estado ecuatoriano? ¿Cuál es su visión en torno a este tema, doctora? Bueno, de hecho, primero hay que señalar que el escenario de lucha que se dio no es solo del movimiento indígena. En lo de octubre estuvo muy claro en que era la sociedad ya hastiada de la corrupción, hastiada de las desigualdades. Y esa no es que ya ha concluido, está latente en la ciudadanía, está latente en el pronunciamiento. Por lo tanto, lo que le está diciendo a los políticos, a los tomadores de decisiones, es que hay un nuevo contexto en el ambiente del país, y no solo en el ambiente político, sino en el ambiente económico, en el ambiente social, en el ambiente del diario, está de por medio aquello, ¿no? Y si eso no pueden procesar los políticos, es gravísimo. Es cierto que en eso, cuando hay intereses individuales o de grupos y se presentan los oportunismos, también se dio lo que se dio en este caso, el que era una jornada distinta a lo que han sido antes la movilización de los pueblos indígenas, pero es por esta condición global en donde se dio, diríamos, hasta desmanes, es cierto, pero de ninguna manera comparable con la represión que hubo, porque y por otro lado, con toda la cuestión mediática que se cerró a nivel internacional, por decir, que de no estar la prensa internacional de por medio, que transmitía en directo, y quienes podíamos ver en DirecTV, por así decirlo, porque en los canales nacionales no salía nada, era espantoso, era terrible, era indignante y de dolor, y que eso fue transmitido y salió desde la presión internacional, digamos, para toda la cuestión que hubo como represión. Por lo tanto, yo creo que ya en el informe está evidenciado, yo diría con equilibrio, respecto de cómo hubo la represión, cómo hubo el exceso de la fuerza, del uso de la fuerza, y que de hecho el Estado no ha respondido como tal, pero que eso está en la memoria de los pueblos, ¿no? Y para nosotros, en la medida en que en el morenismo, no es que han desmantelado al correísmo que está en la institucionalidad, ha gobernado con el correísmo que está en la institucionalidad. En consecuencia, estando todo ese peso, ¿cómo es que va nomás de pronto a señalar que hay que ir por Arauz o con los beneficiarios también de lo que ha sido el gobierno? En consecuencia, diríamos, lo de octubre está latente, y lo de octubre nos abre el nuevo paso para construir algo más amplio con los sectores populares, con lo que diríamos la soberanía popular que debería ponerse en ciernes para amalgamar nuevas coaliciones, nuevas acciones. Entonces yo creo que a lo mejor si tenemos la conciencia de por medio y presente la continuidad histórica y la lucha de octubre, yo creo que el voto nulo puede estar rebasando realmente y decir, desde el pueblo trastocamos lo que desde la esfera de la élite política está pues haciendo de las suyas, sin que haya un control popular, sin que haya un control ciudadano. Correcto. Así diría en cuanto a lo del informe, que tiene sus, yo diría, su equilibrio, y en consecuencia pues está muy claro de que hubo la represión, hubo el uso excesivo de la fuerza, y que no, en las luchas ya, cuando nos miremos, yo creo que el movimiento indígena pues ha llevado en su perspectiva luchar, no nos queda otra que luchar, y que no es parte de las componendas como tal. Doctora, en 30 segundos porque se me terminó el tiempo, ¿está o no dividido el movimiento indígena en este momento, doctora Nina Pacari? La división de la lógica occidental que se plantea, no, lo que hay es la diversidad, y que tenemos dificultades o problemas, sí, pero desde la estructura territorial y los pronunciamientos siguen firmes, es lo que señalaría, sí, para confianza también de los ciudadanos. Doctora Nina Pacari, muchas gracias por estos minutos, por haber dialogado con usted a los tiempos que tengo la oportunidad de entrevistarle. Que tenga usted un buen día y una buena semana, muy amable. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes y los ecuatorianos. La doctora Nina Pacari, ex dirigente de la CONAIE, con su visión justamente en torno a este tema. Tienen ustedes allí para el debate público sobre justamente lo que ha ocurrido en estas horas a partir de la decisión de Jaime Vargas, la visión de Nina Pacari y la ratificación de la postura de la CONAIE y de Pachakutik de
impulsar el voto nulo, que es una decisión orgánica, nos ha dicho, que han adoptado, ni a favor de Arauz ni a favor de Lasso. Se ha mostrado crítica tanto de la postura de Mirna Cedeño, aunque ha aclarado que ella no es militante de Pachacuti, cuanto crítica de la postura de Jaime Vargas, que ha respaldado justamente a Andrés Arauz. Ahí lo tienen ustedes para el comentario y para el debate público. 7:29 en la primera hora.